Bueno, aquí estamos arrancando como cada domingo en C9N Made in Paraguay y estamos además estrenando videoclip de nuestros amigos de Cachiporros con el tema Salto al Vacío. Esto es lo nuevo de los Cachi y estamos estrenando, por supuesto, aquí en Made in Paraguay. Hoy tenemos dos grandes invitados donde vamos a hablar, por un lado, con Hugo Estigarribia de qué pasa en su partido, la crisis de la ANR del Partido Colorado, a dónde apuntan aquellos idearios históricos versus lo que está pasando hoy en día, y pues con la analista y queridísima Milda Rivarola vamos a hablar también de lo que está pasando en la oposición. Y como ella decía, ¿será que Miguel Prieto es el próximo Fernando Lugo, el que puede destronar al Partido Colorado? Bueno, no se muevan de la pantalla porque si ustedes se mueven, se la pierden. Poquito más de Cachis, dale. Mi querido Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Leo? Un placer estar aquí. ¿Cómo Buenas estás? noches. Ex senador, constitucionalista, abogado prestigioso. Gracias por estar con nosotros. Un placer, realmente. Quiero hablar del Partido Colorado principalmente, que creo que está en crisis, eso no se duda, digamos, ¿no? Es una crisis casi permanente de oposición y oficialismo al mismo tiempo, pero primero quiero preguntarte sobre este foro de Madrid. ¿Qué tiene que ver con el Partido Colorado y la presencia del presidente, del canciller, de parlamentarios, del gobierno prácticamente? Nada, no tiene nada que ver con el Partido Colorado porque es una ultraderecha xenófoba, nacionalista, que rechaza a los inmigrantes. O sea, totalmente contraria a la doctrina, a la ideología y al pensamiento de los grandes doctrinarios colorados, ¿verdad? Hay que recordar que Blas Garay dijo que el Paraguay no necesitaba un partido socialista, pues ya está el Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado está muy consustanciado con las ideas sociales y lo ha hecho en el ejercicio político, ¿verdad? Las 8 horas laborales, por ejemplo, que fue un trabajo muy fuerte que hizo el Partido Colorado en su momento, ¿verdad? Telemaco Silvera, después los derechos civiles y políticos de la mujer, que tu mamá conoce la historia, ¿verdad? Que fue un trabajo político de Lola de Miño, Isabel Roa Vallejo, otras, ¿verdad? Las ideas sociales, siempre el tema sindical. El Partido Colorado siempre estuvo en eso, ¿verdad? Entonces vienen con una ultraderecha, un discurso de Dios, patria y familia. Resulta que ese es el eslogan del cartismo, ¿verdad? Invocan a Dios porque la mayoría del pueblo paraguayo es cristiano, católico, protestante, lo que sea, ¿verdad? Después patria, que es lo... Pero quiero patria, familia, entonces vienen... Quiero preguntarte sobre eso en particular, de ese eslogan, pero volviendo al Foro de Madrid, repetime lo que decía Blas Garay. Blas Garay decía, ya hay un partido socialista en Paraguay, que es el Partido Colorado. Paraguay no necesita otro partido socialista. Entonces, pero no es un socialismo comunismo, claro, no es que era, sino que lo social es el centro del Partido Colorado. Incluso la terminología de la Constitución, Estado Social de Derecho, va muy en las manos de esa mayoría de republicanos de Colorado que están en la Constituyente, que influyó en esa terminología jurídica de la Constitución, Estado Social de Derecho. Un Estado que se ocupe de lo social y es una identificación de la doctrina del Partido Colorado. Entonces viene este grupo acá de personajes de ultraderecha, pues no es ni derecha. En su momento vino Aznar y le recibieron el Partido Colorado, ¿verdad? En su momento vino Felipe González, le recibieron el Partido Colorado. Pero nunca se hizo algo como esto, que el presidente de la República vaya ahí a discursear. No, esto que entre paréntesis fue auspiciado con una fundación y ellos están contra la ONG. O sea, el gobierno está contra la ONG, pero va a un acto de una ONG de ultraderecha española que está en contra de los migrantes. Paraguay tiene 165,000 migrantes en España que aportan muchísimo dinero a las remesas, y como estábamos analizando con unos amigos hace poco, no es una remesa como la de Itaipú, que viene a una caja que no se sabe cómo se gasta. Claro. Es una remesa que viene al pueblo, mal o bien gastado, por eso es que recibe el poblador paraguayo que está acá, del que está trabajando allá. Y 65,000 migrantes tenemos, y le hacemos fiesta a un sector, a un partido,
como ese que está en contra de los migrantes. O sea, le hace fiesta la ANR, el presidente de la República. El canciller creo que estuvo no también. sé si el canciller estuvo, ¿verdad? Me parece que sí. Espero que no, ¿verdad? Ya mucho. pero porque entonces va totalmente en contra. O sea, no saben ni dónde estar parados. Ahora, ellos son, sí, de una derecha extrema pro bolsillo, ¿verdad? El equipo de gobierno. Evidentemente, pero esto de ultraderecha ya es... Cuando yo me imagino, a ver, para pensar juntos, ¿no? O sea, uno dice que se vaya Leite, ponele, parlamentario, que creo que también él hace negocios con esto, pero vamos a poner, está Leite, Lizarela que está perdida, no sabe en qué mundo vive, que estén este tipo de figuras por ahí, uno dice, ahora, ¿por qué se va el presidente, digamos? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República en un foro? ¿Por qué, incluso si vos te pones a pensar, Leite le cañeó varias veces, digamos, igual él se va, digamos? Entonces, ¿por qué? Resulta que Cartes genera la falta de respeto de todos los de su equipo hacia Peña, porque Leite le ataca al ministro de Peña. Ahora Beto Velar le atacó a la ministra de Salud, ¿verdad? Y después tuvieron todos en el Partido Colorado ahí cuando rindieron el informe como si nada. O sea, le faltan al respeto los hombres de honor Colorado a Peña como presidente porque Peña es un títere. Entonces, Peña está acostumbrado al maltrato. No importa todo el maltrato, que es títere y todo, con tal de gozar de las mieles del poder, que realmente sí parece que están siendo interesantes para él y su gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que la presencia de Peña está dentro de la agenda que le impone el líder de honor Colorado. No importa quiénes estén ahí. Tiene que estar. Igual que, fíjate. O sea que él se va casi obligado a este foro, digamos. Claro, se va obligado, pero tiene que poner la mejor risa, el mejor sabiendo mejor humor, que todo lo que se claro, está pisoteando. Y ahí está La Torre también, que está trabajando mucho con... La Torre, exacto. Sí, la Torre y Leite están trabajando mucho con Hungría, ¿verdad? Sí, claro. Sí, con Urban y todo eso. Exacto. Ella está trabajando mucho. Ahí están todos los homofóbicos, los xenófobos. Claro, pero hay que diferenciar otra vez el grupo libertario de Milei, por ejemplo. Claro. El liberalismo a ultranza no es esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin embargo, yo creo que ellos están buscando una conexión internacional. Habría que estudiar un poco, si bien no hay un apoyo a partido político, la Constitución prohíbe el apoyo externo, ¿verdad? En campañas políticas sobre todo. O sea, así que hay que ver un poco también ese tema. Pero doctrinariamente es un disparate, pero ellos no saben dónde está parado, pero es afín a esa filosofía de este grupito, pero sí, no al Partido Colorado, ni mucho menos, ¿verdad? Por eso te iba a decir, porque Nicanor llegó a hablar de un socialismo humanista ya por el 2007, digamos. ¿Qué hay de eso ahora? Y bueno, ¿Qué quedó? No hay nada, porque fíjate vos, Nicanor no dijo ni mu de esto. Y ahora apareció en la Junta de Gobierno pegando un discurso, ahora que estuvo Peña con su informe, pegando un discurso de él ahí. ¿Por qué? Una feroz incoherencia de Nicanor. Muchos dicen, bueno, Nicanor hace esto porque no quiere que se le investigue su gestión en Yacyretá, ¿verdad? Entonces, cuidado que el gobierno no mande alguna denuncia al Ministerio Público, otra, y consiguió algo que creo que su hijo es presidente de ANEA, a pesar que a lo mejor tiene méritos propios, ¿verdad? No quiero decir, pero, por ejemplo, hace el ridículo Nicanor ahí, en ese elenco. No estuvo en el alto, pero está con ellos, ¿verdad? O sea, claro. Entonces, y bueno, son las grandes incoherencias. Si bien el Partido Colorado nace al amparo de las ideas liberales, cuidado, de un Paraguay de ideas liberales en ese momento, o va hacia lo social cada vez más, hacia un nacionalismo lo social, hasta que se consolida en lo social y marca la diferencia con el Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, esto no es tampoco liberalismo, esto es ya una ultraderecha, una exageración, ¿verdad? Pero ahí hay dos cosas. Una es esta ultraderecha xenófoba que estamos describiendo, el Foro de Madrid, de los españoles de Vox, digamos, o de Víctor Orbán, donde está Leite y, ¿cómo se llama?, La Torre. Y también lo que vos decías de los grupos de Milei, ¿verdad? Porque los grupos de Milei son personajes libertarios que tampoco tienen que ver con el Partido Colorado para nada. Vos recién estabas hablando de las 8 horas, sí. Estábamos hablando de un respeto incluso al seccionalero, digamos, ¿verdad? Y sin embargo, estos tipos destruyen la economía argentina, han reventado la industria, priman la importación y no lo nacional. El mercado es el dueño. El liberalismo defiende la doctrina de que el mercado es dueño de todo, que el Estado intervenga lo menos posible. Sin embargo, las ideas sociales defienden que el Estado intervenga en temas esenciales, ¿verdad? Y el Partido Colorado está ahí.
en esa idea, incluso en centro, centro izquierda, ¿verdad? Hay también exponentes de centro derecha, hay algunos exponentes de derecha, pero nunca una ultraderecha como esta, ¿verdad? Yo te digo, es importante saber cuál es la ubicación de la gestión del Partido Colorado en función de gobierno, de sus legisladores, con críticas, con aplausos, lo que quieras, pero siempre estuvo marcada en esa línea. Llegando si yo no me equivoco, Hugo, creo que hasta en el ideario del Partido Colorado se habla de justicia social. Claro, totalmente. Yo leí la palabra justicia social. El Partido Colorado nace, por eso te digo, nace la palabra ideas liberales, pero su ideario, su manifiesto es muy amplio, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de la Constitución del Sagrado de Carlos de los Pueblos Libres, ¿verdad? O sea, el manifiesto del Partido Colorado es bastante respetuoso a lo que implica la Constitución. Entonces, yo creo que esta gente ni conoce. Bueno, pues hay que partir la base también que Peña se afilia al Partido Colorado para seguir siendo ministro de Hacienda y después como un desarrollo de una carrera política que le vino, como se dice, de golpe, ¿verdad? Vamos a preparar el video de Lizarela porque quiero que compartamos una parte de lo que ella decía en el foro de Madrid para ver hasta dónde ha caído ese Partido Colorado ese Partido Colorado que estamos hablando ahora de justicia social, de respeto a las libertades, de este ideario, digamos. Lo que plasmaron los constituyentes colorados en la Constitución de 1992, en los derechos y garantías de los ciudadanos que están en la Constitución, esa mayoría colorada plasmó eso. Estos contradicen totalmente. Claro, por eso te digo, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya vamos a ir con el material, pero ahora sí desarrollame lo de Dios, patria y familia. ¿Es un eslogan electoral nomás o hay algo de eso que conecte, te digo, con el electorado? Porque yo... No, conecta. Es un eslogan del fascismo primero. O sea, Dios, patria y familia es un eslogan fascista, ¿verdad? El fascismo. Dios... para el paraguayo es muy importante porque nosotros somos muy creyentes, ¿verdad? Claro. Patria, el paraguayo es muy nacionalista, ha defendido a su país hasta casi el exterminio, la guerra de Triple Alianza, la guerra con Bolivia, ha defendido su territorio, las residentas, etcétera, etcétera. O sea, se apela al sentimiento de Paraguay, mi país, patria, ¿verdad? Y familia porque es el núcleo básico, mal o bien. Aunque haya muchas madres que son padres o, como se dice, abuelo membú, etcétera, etcétera, es la familia. Entonces apela a esos sentimientos religiosos que en la campaña dice no al aborto, por ejemplo, ¿verdad? Familia, ¿verdad? Pero bueno, familia, en la familia lo importante, entonces se apela a un sentimiento que está muy en el caracú del paraguayo. Con mucha inteligencia, con mucha estrategia se apela al caracol paraguayo. Después, por ejemplo... Pero eso también viene de afuera, digamos, o sea, claro. Lo decía Bolsonaro, o sea, es como una repetición, digamos, de un eslogan. Por eso quería saber si cala, pero vamos a escuchar lo que decía el paraguayo es un poco conservador también. Muy conservador. Entonces en la escala del paraguayo conservador, en todos sus niveles sociales, cala hondo que haya un grupo, por ejemplo, disruptivo que no tenga ese eslogan. Y esto se ha adueñado de un eslogan que es muy el paraguayo. Pero cuando gobiernan en contra de Dios, en contra de la patria, en contra de la familia, ¿verdad? En todo lo que hacen, ¿verdad? O sea, dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decía Lizarela. Y lastimosamente, Salma hiciste referencia a cómo se van permeando las ideas marxistas y de izquierda. Los medios de comunicación forman parte de una gran estrategia. El mundo de la moda, la música, todo eso va involucrándose en el consciente colectivo de nuestros niños, nuestros jóvenes. Y así que vemos que hoy la homosexualidad se puso de moda. Y nos tildan de homofóbicos, porque se inventó una palabra, homofóbico. Particularmente no lo soy. Soy muy respetuosa de esa libertad genuina que tiene el ser humano de poder vivir plenamente su sexualidad llegada a la mayoría de edad. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ese fue el motivo principal por el cual me quise involucrar en la política y quise llegar al Senado de la Nación. Nobleza obliga, gracias a la comprensión y el apoyo de mi esposo, el intendente de la ciudad de Asunción, pude llegar desde el día 1, ese fue mi compromiso electoral,
Ese fue nuestro compromiso electoral, Rocío. Recorrimos todo el Paraguay diciendo de que íbamos a defender la indemnidad del niño. O sea, según Lisa Arela, la palabra homofóbica es un invento, una palabra Bueno, está inventada. en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Está en el diccionario. Yo no creo que la homosexualidad esté de moda. La homosexualidad existe de tiempos muy lejanos, ¿verdad? Ahora, que haya más libertad en el mundo, ¿verdad? Y que sea más expresiva la manera de vestirse, de ser, etcétera, etcétera. Eso no está de moda, con la consecuencia de la evolución Pero humana, así ¿verdad? como Lisa Arela piensa la mujer colorada de adentro. No, pero no es un disparate total, ¿verdad? Es un disparate. Para mí es un disparate esto de decir que la homosexualidad está de moda, ¿verdad? O sea, me parece ridículo, ¿verdad? La moda siempre existió, claro, ¿verdad? Hay gente que trabaja en eso, que tiene ciertos gustos sexuales probablemente, ¿verdad? Hay otros que no. Pero me parece, por eso te digo, agitan banderas de un conservadurismo que está en el caracú del paraguayo, pero no expresado de esta manera, porque hay muchos conservadores y conservadoras que tienen hijos homosexuales y tuvieron que aceptarle a sus hijos como son o a sus hijas como son, ¿verdad? Pero apelan a ese conservadurismo, el cuartel es un signo de macho, no, el cuartel es un servicio a la patria obligatorio. Así como está el servicio social obligatorio a la patria, si no te vas al cuartel. O sea, es un servicio a la patria. Entonces ¿vos no conocés es que algún- vos sos más macho porque yo me fui al cuartel y soy igual de macho que el objetor de conciencia que no quiere armas. Sí. O sea, ridículo es eso, ¿verdad? A mí esos son pensamientos. Ahora, permea en la gente, ¿verdad? Entonces con esa Pero teoría cuando- tener que ser violento para ser bien macho. por Cuando ejemplo, ella ¿verdad? dice que los medios de comunicación son de izquierda y marxista, explícame cuál medio de comunicación paraguayo es marxista. Por favor, Entonces, decime alguno, no porque tendría yo... publicidad, pues si son marxistas, ¿verdad? Puede ser que algún periodista tenga una tendencia de izquierda, alguna periodista, ¿verdad? Pero si son marxistas no van a tener publicidad, porque el capitalismo se expresa a través de la publicidad, del Acá dinero estamos que hablando mueve, de- etcétera, etcétera. En ¿verdad? este multimedio ninguno es marxista, en el multimedio del Grupo Bierzi ninguno es marxista, de Sucolillo, de Ñandutí, no conozco a ningún medio No, marxista, resulta que ni de izquierda. le satanizan a los periodistas, ¿verdad? Que ellos son marxistas, están al servicio de esa idea y que estos políticos defienden al paraguayo tipo que está en contra de eso. Entonces lo que buscan es hacer poco creíble a los periodistas, a los medios, porque los medios muestran realidades que ellos no quieren que se muestren, salvo los medios amigos, ¿verdad? Que tampoco son marxistas. No, tampoco, pero los medios amigos que dicen cualquier barbaridad y a los cuales no se les querella, no se les demanda porque manejan la justicia. Porque, si no, porque cada barbaridad que dicen. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que es parte de toda una ¿Y te estrategia. duele ver esto? Como Colorado, digo. Claro que sí, por una tergiversación de sentimientos. Yo renuncié hace 3 años al Partido Colorado, pero renuncié porque está tomado por piratas del partido. Por Bueno, gente pero vinculada al tu crimen. raíz es Pero colorada. claro, pero la gente me ve en la calle, yo represento un coloradismo que estos no representan, ¿verdad? A pesar de que yo renuncié, me di el gusto de renunciar y no como le hicieron a Soria, que le echaron a Soria. Y yo me fui a defenderle a Soria al Tribunal de Conducta y como abogado nombrado por Soria le designaron a otro abogado y le echaron. O sea, para que yo no le defienda. Entonces, te digo nomás, lo que yo veo es ese 1.300.000 colorados más que no le vota al partido, no le votan porque esto no le representan. Los que le votan son los que son parte de la clientela, los negocios del poder, los empresarios que apoyan son los que sacan mucho beneficio del Estado, ¿verdad? Entonces, pero hay una mitad que no le vota a esto, una mitad que no supo captar la oposición dividida. Después vamos a hablar de eso. Ese Pero, es otro tema. pero ¿verdad? no, pero me interesa, ya que estamos hablando del partido, de personajes como Lisa Arela, si nos ponemos a pensar y analizar con la audiencia, Cartes se afilió para ser presidente. Peña fue obligado a afiliarse por Cartes por si no salía del ministerio. Leite era oviedista. Leite era de familia colorada, se volvió bien. Sí, se volvió oviedista. Aliana, sus padres eran del Encuentro Nacional, digamos. O sea, Él fue candidato por el Encuentro Nacional y perdió en tal carácter y después se fue al Partido Colorado. y bueno, entonces estas figuras No importantes. son coloradas. No, o sea, no tienen... ¿Y por qué está pasando eso en el partido? Resulta que sucede algo muy interesante que te quiero decir. Hay amigos míos que dicen que el Partido Colorado es una religión, así como el Partido Liberal en Paraguay, ¿verdad?
Así como Cerro Olimpia, Claro. en Uruguay Nacional Peñarol, Boca River, ¿verdad? Guaraní, por Entonces, favor. claro, Guaraní yo Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos Guaraní somos sufridos hinchas ambos, ¿verdad? Pero da gusto. Estamos en la ¿verdad? misma Y gusto, zona de y gusto, sufrimiento. Bueno, entonces, ¿qué te digo? Vos cuando tenés religión, por más que tu país hace barbaridades, qué sé yo, se mete pedófilo, se mete, igual sigue siendo católico, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa con los evangélicos, bueno, entonces así siguen siendo colorados, ¿verdad? Y esto es lo que pasa, es que desde chiquitito sos eso. Pero Peña de chiquitito era liberal. Si su abuelo era Peña Villamil, el profesor de Derecho de la Católica, famoso liberal. Su bisabuelo fue colorado, pero ellos renegaron del Partido Colorado. Cartes es Cartes Jara. Los Jaras son liberales. Entonces ellos no participaron de esa religión, como te digo, de chiquitito, sí. de la doctrina, del sentir. Y por supuesto que no sienten ellos son los que están coloradismo. copando el partido. Y bueno, pero por una cuestión utilitaria, le convenía más a Cartes afiliarse al Partido Colorado, que está en la llanura, que necesitaba unas manos amigas, que era un empresario que ponga plata, que hizo al Partido Liberal. Entonces se hizo Colorado. Acordate que Peña se hace Colorado casi forzado. Sí. Y a De Vargas, entonces hizo Colorado y le echaron. ¿Te acordás? Claro, De Vargas por mantuvo supuesto. su partido, pero perdió su ministerio. Sin embargo, Peña, bueno, se hizo Colorado, hizo un gran gesto, fue candidato, después se sentó en una mesa, me acuerdo, en una elección para mostrar que él trabajaba con el partido. O sea, hicieron todo, se pintaron la cara de Colorado, se pusieron el pañuelo, la polca, todo, y como Cartes creció en el poder, entonces estos quedaron, digamos... ¿Y qué quedó de esos caudillos colorados? Estoy pensando en Argaña, en el propio Nicanor, en Lino Oviedo. ¿Qué pasaron? Incluso, te diría yo, no sé si Marito no fue un último caudillo. Argaña lamentablemente fue asesinado de una manera vil, ¿verdad? Y con él se perdió un representante de lo que era el auténtico Colorado. Un intelectual, un hombre de ideas claras, firmes. A pesar de haber estado en la Corte Suprema de Pero Stroessner, acordate digamos. que esa Corte Suprema, si bien no era libre, es una Corte Suprema que era incluso mejor que nuestra Corte actual. Puede ser. O sea, triste decir lo que te digo, ¿verdad? La democracia nos ha dado una peor justicia de la que teníamos antes, ¿verdad? Que no era libre, pero tenía algunas personas honorables, por lo menos. Es cierto. Pero entonces, volviendo al tema, con la muerte de Argaña, eso, la salida de Lino Oviedo del Partido Colorado también pierde, ¿verdad? Porque pierde ese tinte popular. Después Nicanor trata de agarrar un poco de los dos, ¿verdad? Un poco de intelectualidad y populismo, ¿verdad? Exacto. Pero Nicanor termina mal, digamos, porque pierde su candidata, ¿verdad? Y con un presunto fraude que hubo ahí, ¿verdad? Que lo vi muy de cerca, porque estaba muy cerca de un Catiglione en ese momento, ¿verdad? Entonces pierde y termina el estilo de caudillo. Y viene Cartes, primero con dinero, a ayudar, y después él está entendiendo que lo que se movía en el partido era una necesidad de clientela, que él sustituye al Estado esos años de llanura al partido. Sí. Y bueno, y gana intendencias y después gana el poder, ¿verdad? Y en su gobierno, sus primeros años, él prácticamente le ignoró al Partido Colorado. Sí, totalmente. ¿verdad? Eran todos gerentes de su empresa. bueno, y así fue casi todo su gobierno. Pero tuvo la inteligencia de construir medios de comunicación que defiendan lo que él hizo cuando presidente, y tener una mayoría parlamentaria en el gobierno de Marito que le permitió salvarle a Marito de su destitución en su momento. Pero podríamos decir que Marito es un Sí, último Marito caudillo. es un representante de la línea tradicional con una virtud que te voy a decir. Por más que hijo de Mario sin embargo es un demócrata, ¿verdad? Puede tener otros defectos, ¿verdad? Pero Marito por lo menos era presidente. ¿Y por qué? Y vamos a irnos a la pausa. ¿Por qué Stroessner sigue ahí en el Partido Colorado? ¿Por qué sigue su nombre, su Justamente por lo que te decía, que es casi una religión, ¿verdad? No quieren tocar el nombre de Stroessner, presidente honorario, porque implica un periodo, el periodo de Stroessner, el primero por lo menos, para una inestabilidad política. Después vinieron las persecuciones, el ataque a los derechos humanos, a las libertades, etcétera, etcétera. Pero es una figura que en su momento fue muy importante, entonces no se tocan los símbolos. Por más que haya sido dictador asesino. Por más que lo que vinieron, entraron los del Mopoco, entró Gualdino, entraron todos después, ¿verdad? González Casabianca estaba al lado de Rodríguez, ¿verdad? No se tocó, porque se reconoce como parte de la historia del partido. Ahora, en momentos dados vienen y lo exaltan, por ejemplo. Como en la época de Lucho González, es una exaltación total, porque en la mayoría de tronistas... Sigue estando el estronismo adentro. Y en el momento se apaga, porque Nicanor mismo se tiró contra Stroessner, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Se apaga o se hace intenso de repente, es como la luz.
O sea, se mantiene, pero se mantiene. ¿Verdad? Ahora, lo que sí este gobierno está haciendo, y este equipo, es una regresión al autoritarismo. En la agenda legislativa, en los hechos, ¿verdad? En la forma de gobernar, en la forma de conducirse. Seguro. Vamos a hacer una breve pausa y después me vas a contar en algún momento del segundo bloque si fuiste o eras candidato a vicepresidente con Efraín Alegre. Espera, no me contestes, después de la pausa. Ya no me agregues a tu red social. Bueno, seguimos aquí en Made in Paraguay y con el querido Hugo Estigarribia. Ya llega Milda Rivarola en un ratito. En el Congreso, digamos, hubo una pulseada el año pasado con relación a Katia González, donde Calé le terminó ganando a Silvio Velar, a pesar de que Calé ya no estaba más en el Congreso, y lo dijo públicamente Silvio Velar, bueno, me ganó la tesis, no sé cuál habrá sido su tesis, ¿verdad? Pero significa que Calé sigue manejando los hilos del poder a pesar de no estar en el Congreso. Sí, pero Estábamos hablando de caudillos, de personajes. Sí, es el último influyente de aquella vieja camada de dirigentes colorados, ¿verdad? Y tiene pienso y tiene cintura política. Y consiguió ponerle al hijo, fíjate, el segundo periodo del hijo sin ningún voto. Fue diputado sin ningún voto, suplente de Ibáñez y ahora senador sin ningún voto también. Entonces, entonces lo que es una persona respetada para el cartismo, incluso por el propio Cartes, cosa que ninguno de ellos tiene. Pero ahora él, llegamos Pero a... su heredero es Beto Velar. ¿Eh? El heredero político es Beto Velar. ¿De Calé? De Calé, en este momento. O sea, no es hijo ni nada, pero Calé lo fue formando en los años de senador. Ya va a tener los reflejos. Cuando Ujeta, qué sé yo, Beto lee un poco más que el resto de los que están ahí, ¿verdad? O sea, hace citas, así de repente que él va a leer a algún lado y de repente cita, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Bueno, pero Calé, volviendo a Calé, nomás te quería preguntar, ahora que él tiene un juicio oral por la demanda de Canillas, ¿qué significa eso? Porque él siempre manejó la justicia, su amigo era Willy Rienzi, y desde ahí que él viene manejando. Yo creo que Calé tiró unas declaraciones así muy jugadas, ¿verdad? Contra Luis Canilla. Es muy difícil de probar lo que él dijo. Y Luis lo tomó muy a pecho, porque tiene una familia detrás de todo. Y tengo entendido que Luis se alejó del cartismo después del gobierno acá. Entonces quedó en manos libres él para querellar. Ya. ¿Verdad? Entonces, está una querella, hay que ver cómo termina, porque es un defensor público, creo que es el abogado. Sí, o sea, Calé tiene siempre esas situaciones así que él saca de las nada, de verdad que le puede querer o no querer, ¿verdad? Yo tengo mucha diferencia con él, a pesar que él es amigo de mi padre en el pasado, ¿verdad? Sí. Pero te digo nomás que se pone a ser defendido por un defensor público como un indigente. Claro, creo que fue parte de la chicana, digamos, fue como moviendo. Sí. Pero digo nomás, el que llega a juicio Calé, que nunca había pasado, digamos, y él manejando los hilos del poder y la justicia manejaba, significa que él está perdiendo, digamos. No, yo creo que él no esperaba una querella, y menos Luis Canilla, porque él no esperaba, por eso dijo eso, porque Víctor Galeano sí sigue siendo muy cercano a Cartes, ¿verdad? Que es amigo personal de él. Sí. Es diferente, claro, Canilla es originalmente amigo de Víctor que estuvo con Cartes. Vamos a aclarar. Pero él no pensaba que Víctor o Luis le iban a querellar, probablemente. Y Víctor no le creyó. Víctor se quedó y dijo, no, ya es viejo, me casa así, digo, ¿verdad? Se quedó en el molde, ¿verdad? Para no chocar con un peso pesado político. Y sin embargo Luis le creyó, pues Luis creo que está alejado, tengo entendido. Entonces, yo personalmente creo que va a ser interesante ver cómo se desenvuelve ese juicio, porque que yo sepa, Calé no tiene prueba de esto. No sé si ahí va a exhibir alguna prueba. Es difícil. Hay que ver que tiene algún abajo la manga. Estamos recordando a la gente por las dudas que Luis Canilla, Calé dijo Ñandutí que Luis Canilla es el autor intelectual de la muerte de Lino César Oviedo. Dijo, haciendo señas y qué sé yo, pero era muy claro que se refería a Luis Canilla. Resulta que él tiene de repente esas manifestaciones. Acuérdate cuando él reconoció el fraude contra Argaña, por ejemplo. Eso lo hizo acá en este programa, claro. Pero cuando era radio, en versión claro, radio. El Madeín lo dijo. ¿Te acordás? Sí, claro. Y bueno, entonces tiene de repente esas expresiones, ¿verdad? Y fue suspendido 60 días como senador por eso. Sí. Pero en este caso, yo no sé si él tiene unas bajo las mangas que sacar. Porque si no tiene esa prueba, yo creo que tienen que condenarle.
En noviembre va a ser este juicio. Sí, En muy, noviembre. muy interesante. Y creo que de Duarte Cacaelo, el abogado Sí, que es bien barete. Sí, un conocido abogado penalista de la camada joven esta que está, ¿verdad? Bueno, de Es hecho lo Luis suyo. Canilla le contrata porque Duarte le había querellado por el tema de Desiree Masi, cuando Canilla puso el muñeco y le puteaba, ¿te acordás? Bueno, y después él dijo, bueno, yo quiero que me haga lo mismo que me pasó a mí, pero ahora con Calé. A veces, vos sabés que a veces uno capta cliente pues tuvo una buena actuación profesional, entonces con el tiempo la contraparte No, de uno de sí, tus clientes. conozco sucede, ¿no? varios casos. Volviendo al Partido Colorado, ¿no es muy temprano que ya lancen candidatos tanto Aliana como Arnaldo Vince? Yo creo que Arnoldo Vin sigue la estrategia que siguió Santiago Peña de haber perdido la interna y posicionarse estos 3 o 4 años antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, tratar de mantener ese espacio como candidato y como un contrapeso a un liderazgo débil como el de Peña. Y por otro lado, el desgaste de Aliana, con esto de Nepo Baby, su hija, el tema que ya se le está maneja a él como, no sé, como suya, ¿verdad? Porque es un gran suyo el que está y se le vincula negociado el desgaste que tiene Aliana del poder, del mal ejercicio del poder. Porque el poder bien ejercido te potencia a futuro, pero el poder mal ejercido te desgasta. Entonces, por un lado, un Vince, qué lástima, hubiera sido Vince, ¿verdad? Vamos a considerarle, eso es el imaginario colorado, ¿verdad? Y lo mismo Peña hizo con Marito, qué lástima Marito, ¿verdad? Pues el poder desgasta brutalmente, mal ejercido, repito. Entonces, yo creo que lo de Vince, si bien parece prematuro, es oportuno, es lo que él quiere. Porque fíjate que después se lanza ahora Velázquez, por ejemplo. Pero Velázquez tiene el problema de Estados Unidos, como Claro, él dijo. no, Tengo él que está solucionar muerto, eso. Si no sí. soluciona eso, No. yo creo que Velázquez se anota ya para tratar de ser senador. Hasta donde puede ir. Sí. ¿Verdad? Entonces, te juega candidatura, tira a sus candidatos a intendente de Asunción, de otros lugares, para posicionar a su gente, ¿verdad? Para fogonear todo eso, ¿verdad? Claro. Tiene un espacio político del cual sobrevivir. ¿Verdad? Y lo de Vince me parece inteligente y oportuno en la interna colorada. Y lo de Aliana, sin embargo, hablan de que los están sacando prácticamente de la cancha lentamente. A pesar de todo lo que dicen y todo, están buscando un candidato de un perfil empresarial, un outsider, incluso tiene nombre y apellido para algunos, ¿verdad? ¿Quién? No quiero adelantar, ¿verdad? Pero tira. El nieto de Blas N. Riquelme, me hablaron de que le ofrecieron a él. El nieto de Blas N. Riquelme. Marco Riquelme, el hijo de Jorge, que es de Macei y todo, que ahora es viceministro. ¿verdad? Ah. El nieto de Riquelme y está casado con la nieta de Argaña. Es de familia tradicional colorada, pero con perfil empresarial fresquito. Estudió en Estados Unidos, un empresario exitoso, el padre también, ¿verdad? Entonces, de una prosapia colorada, pero fresquito. Algo así está buscando, dicen que los corrillos, ¿verdad? No me consta, pero sí me hicieron saber que llegaron a ofrecer a él. No sé si él va a aceptar porque es entrar bajo el ala de HC. Cuidado. Y hay que ver si un joven con la preparación que él Porque tiene. en algún momento Baruja también era un candidato. No, claro, Baruja también es otro. Se habla de una chapa donde esté este joven y Baruja. ¿verdad? Se habla de Baruja como un político, pero resulta que Cartes no confía tanto en los políticos. Porque el político, Baruja tiene un cierto peso propio como político. Hay que recordar que fue gobernador de Paraguay, Sí. fue ministro, ¿verdad? Ahora es un ministro que mantiene un discurso colorado, ¿verdad? Porque la estrategia que a mí me habían dicho que cuando Peña dice vamos a construir 500.000 viviendas, ya era para hacerle, digamos, la campaña a Baruja, digamos, ¿no? Si vos construyeras 500.000 viviendas, cosa que no va a pasar, pucha, tenés un... Claro, se pensó en una chapa Aliana Baruja. Claro. ¿verdad? Pero el desgaste de Aliana es muy grande. Entonces está preocupando al cartismo y sin embargo vive muy bien en relación a Aliana. Entonces parece una figura de refresco, de tradición colorada, pero con un perfil totalmente renovado. Y ahí encaja un poco la oferta que dice que le hicieron a Riquelme. No sé si va a aceptar, repito. Claro. Pero ya es un nombre que se viene manejando en algunos lugares. Y con Baruja, que es un dirigente tradicional colorado. Pero no Baruja como candidato. De buenas a primeras. Es lo que se dice, ¿verdad? Son comentarios, pero definitivamente lo de Aliana viene una mano pesada de que no sería el candidato. Es el comentario que hay que yo escucho, ¿verdad? ¿Cuánto daño le hace al país, no al partido, el abrazo republicano? Bueno, al país le hace daño porque unifican fuerzas, ganan y caen en los mismos errores de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque acá hay una agenda social y de desarrollo que Paraguay debe atender
y que se tendría que atender con la doctrina colorada. Y se debía mucho por la corrupción, por los vínculos con la mafia, por favorecer a un empresariado amigo y servil, ¿verdad? A los entornos presidenciales. Entonces, al unirse, ¿verdad? El proyecto de cambio, si gana, necesita del proyecto que quiere ser cambiado, necesita esos votos. Y si gana la elección nacional, el proyecto de cambio, te pongo el ejemplo de Marito, tuvo que pactar en el proyecto Cicatri otra vez con Cartes, ¿verdad? Entonces, la mitad de la manzana está podrida y termina pudriendo a la sana. Entonces, ese abrazo republicano es nocivo. Es nocivo porque ese proyecto de cambio que puede dar la disidencia, que es la que está en la procesión mientras el oficialismo colorado está en el campanario, ¿verdad? Porque el Partido Colorado tiene esa virtud, está en el campanario de la procesión. Sí, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ese de la procesión tiene que pactar cuando está en el campanario. Y ahí otra vez vuelven a repetir la misma receta. Es un gran error, ¿verdad? Entonces, y perdemos todo, pierde el país, ¿verdad? Y al tener una procesión, el Partido Colorado gana. como nomenclatura, Pero no como doctrina, por eso yo te ni decía como el autenticidad, país. claro, el país, claro, como nomenclatura, los que están en el poder en nombre del partido, pero no el Colorado de a pie. Por eso más de la mitad... Y por eso pero siguen votando. Sí, y por eso más de la mitad de los colorados afiliados no le votan a su partido. Creo que Peña tuvo 1.280.000 votos, Marito tuvo 60.000 votos menos. O sea, el voto duro, el voto clientelar, el que se beneficia del poder, ese voto, el conservador, ese voto le vota a ese partido colorado. Pero la otra mitad no. Y el desafío de la oposición está en estar unida y tener un candidato o una candidata de pelaje colorado. Esto no le gusta a los amigos liberales, ¿verdad? De pelaje colorado como era Lugo, porque Lugo tenía una virtud, ¿verdad? País y de familia colorada, por los Méndez Fleitas. Sí. Y entonces el Colorado confió en él. Y ese es el pelaje que tiene que tener. Y en ese pelaje cabemos unos pocos, ¿verdad? Entonces ahí se habla de Prieto, de Payo, algunos hablan de Nicote, yo entro en Lo la vamos escena. a desarrollar con Mila Rivarola Sí. enseguida, pero te preguntaba antes de la pausa si en algún momento vos ibas a ser candidato a vice de Efraín Alegre o eso no fue así. No, nosotros hicimos un pacto, que los colorados iban a tener la mitad de las listas del Senado, que íbamos a tratar que sea lista única, ¿verdad? Yo fui a 2 cenas con Efraín, sacó esa foto, ¿verdad? Yo tengo muy buenas relaciones con Efraín de antes, era mi compañero en la maestría de Ciencias Políticas. Durante 5 años siempre me habló de un proyecto nacional, que debíamos crear un nuevo partido a futuro, ¿verdad? Y era que en los departamentos de identidad colorada, Paraguarica, Azapá, San Pedro, Ñembucú, haya candidatos colorados a la gobernación por la concertación, que ahí no se lancen candidaturas liberales. Que la lista de senadores y diputados te equilibrada entre colorados y liberales, ¿verdad? Y que haya una sola lista para enfrentar al Partido Colorado. Nada de esto se cumplió cuando nosotros entramos. Y ahí entró el tema de la vicepresidencia, pues salimos juntos, que un liberal y un colorado, ¿verdad? Si se daba todo esto, podíamos considerar, porque realmente la vicepresidencia es un cargo que a mí nunca me interesó, porque me parece un cargo florero. Entonces, si se daba todo esto, sí. Pero Efraín optó por los partidos chicos, optó porque los liberales empezaron a lanzar candidatos en los departamentos, como me decían los candidatos colorados, pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar a los liberales que tienen estructura acá y después vamos a tener que enfrentarlos al Partido Colorado? Entonces no se cumplió con nosotros nos retiramos, no nos metimos en la campaña electoral por respeto al acuerdo que habíamos hecho, ¿verdad? Y también se retiró Payo Cuba. O sea, ¿qué perdió la concertación? Nos perdió a nosotros, que teníamos un perfil colorado más conservador para la clase media, media alta, ¿verdad? Y a Payo Cuba, que tenía un estilo populista. Y ahí perdió la concertación. Si bien la incorporó una chica joven, tecnócrata, ¿verdad? Yo creo que perdió ese componente que necesitaban y esa atracción que tenía el electorado colorado. Y Paraguayo Cuba calcula que tuvo 500.000 votos colorados. Fíjate vos. O sea, que Efraín arrasaba con eso, ¿verdad? O sea, nosotros calculábamos que íbamos a tener 350.000 votos colorados más o menos con esta estructura armada de candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados. ¿Y cuánto le aportó a la concertación en la presencia de estos partidos chicos? Poco. Entonces ahora los cartistas satanizan y dicen que me usó Efraín. No, yo renuncié al Partido Colorado por una cuestión muy ajena a esto. La toma del Partido Colorado por grupos vinculados al crimen y piratas. Ellos eran piratas. Y con esto vamos cerrando, ¿crees que
¿considerás, vos que sos constitucionalista también, Miguel Prieto se puede volver a presentar como intendente en el caso que a él le saquen de la... Ahora se no. haga la intervención Ahora y no. él no puede, no puede? No, porque la Constitución habla que para reemplazar. El artículo constitucional dice para reemplazar, en el caso de destitución. En el caso de destitución. Sí, el caso de destitución dice para reemplazar. Y Porque él dijo que él dijo que se va a presentar. Sí, pero él mismo no se puede reemplazar a sí mismo. Es muy simple, el artículo constitucional es claro, para reemplazar al instituto. No es discutible eso. Para mí no, porque la palabra reemplazo implica cambio de personas. Y cualquier interpretación constitucional al respecto te va a decir eso. O sea, yo no creo prudente que Prieto, si es destituido, se presente, porque puede ser impugnada su candidatura. Pero sí, él puede aprovechar para victimizarse políticamente y potenciarse como figura nacional. En una encuesta que nosotros vimos en forma privada, él arrasa en Ciudad del Este, pero arrasa. Claro, lejos. porque él le enfrentó al modelo de Zacarías Irún en su momento. Y él ayudó mucho a Payo Cuba en ese momento, en un primer momento, y después ya él se potenció como figura. Y ahora resulta que en política ser víctima te beneficia electoralmente. Y hoy yo creo que su figura adquiere... Pero van a ser tan nacionales. tontos los de Honor Colorado de armar una víctima a futuro. Y yo creo que sí. Yo creo que fueron tontos porque pudo más la gana de sacarle el municipio de Ciudad del Este que la estrategia de no potenciarlo a nivel nacional. Porque antes de esto, Prieto era una figura importante, pero también estaba Luis It de Encarnación, también estaban otras figuras, ¿verdad? La propia Katia, que era senadora destituida, ¿verdad? Pero ahora él se potencia como figura nacional, al punto tal de las declaraciones de Milda justamente que dijo que el único que le puede ganar porque se potenció, es una víctima del cartismo, del sistema, del esquema. Y ese esquema es el que le va a enfrentar a la oposición. Entonces la oposición necesita una figura que le una electoralmente, ¿verdad? Y que tenga gestión ejecutiva. Por eso esta intervención a Prieto también es interesante, porque si de la intervención salen cosas grosas, contrarias a Prieto, va a perjudicar el discurso opositor contra la corrupción. Cuidado con eso, ¿verdad? Gracias mi querido por estar con nosotros. Gracias, un placer. Muchas gracias. Después va a estar Milda Rivarola con nosotros hablando, justamente uno de los temas va a ser este. ¿Será Miguel Prieto el próximo Fernando Lugo que logre desbancar al Partido Colorado? Ay, ya volvemos después de la pausa. Por más que siga estoy perdido, es imposible de... No, también ya les dije que estamos estrenando el nuevo videoclip de los Cachi, de los amigos de los Cachiporros, que está cortineando el día de hoy. Mi querida Milda Rivarola, historiadora, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Milda? Que se fueron a la fiesta de San Juan, dice que sí, hace 2 días. Estuvieron reventando ahí por Los sanjuaninos orgullosísimos de ser anfitriones de esa orquesta. Vale, sí. los Cachis revientan en México, en San Juan, donde Sí. sea. Milda, ¿cuál es el trasfondo político de las intervenciones de Ciudad del Este y Asunción? Uno es fachada, Asunción es fachada. O sea, vamos a hacer como que lo perseguimos, pero en realidad quien perseguimos es al de Ciudad del Este, ¿verdad? Y necesitamos tapar eso persiguiendo a Nenecho, ¿verdad? Nenecho es el que no persigue a todos nosotros, digamos, Sí, al revés. a quien le sufrimos. Y lo de Prieto es sacarlo del juego, claramente. O sea, la única manera que tienen de no competir con él es, no sé, acusarlo y penalizarlo por corrupción, por hablar muy alto, por bailar la galopera, por cualquier cosa, ¿no? O sea, Es muy descarado, es muy descarado. Sí, claro que es descarado. No, te iba a decir si a Nenecho, evidentemente también le cortan la mano, digamos, o sea, Lo que pasa es que en hecho ya se le cortó la mano de Carter, ¿verdad? Ya no está protegido, ¿verdad? Y hay muchos colorados muertos de ganas de ocupar su espacio y su billetera, ¿verdad? Es clarísimo, ¿verdad? Y decía Hugo Estigarribia recién, a no ser que le encuentren algo realmente aprieto, digamos, ¿no? ¿Qué le van a encontrar? Yo no sé si recordás, el año pasado ya fue eso, que él bajó al Senado con, no sé, 200 Sí, cajas sí. de carpeta, cartapacio, lo que sea. O sea, yo estoy segura que nadie abrió la tapa de uno de esos ni leyó nada, ¿verdad? Y puede sencillamente decirle, bueno, empiezan a leer lo que le di, prueba de todo mi movimiento contable, ¿verdad? No.
Y es también como divertimento. Hay cosas gravísimas que están sucediendo, el país se cae a pedazos. Y le damos el show estamos persiguiendo a un correligionario, estamos persiguiendo a un ladrón, cosas así, ¿no? ¿Y qué significó, digamos, para el Partido Colorado la pérdida de Ciudad del Este, digamos, ¿no? O sea, Desde hace mucho. Con Zacarías, ¿verdad? Sí, por eso O te sea, digo. Era su bastión. Después de Asunción, yo te diría incluso antes de Asunción, Ciudad del Este es el centro económico y comercial mayor y no digo de Paraguay, de la región, ¿verdad? O sea, allí hay más movimiento de tarjeta de crédito que en todo el Cono Sur, a ese nivel es Ciudad del Este, ¿verdad? Y bueno, perdieron eso, ¿verdad? Y entonces un poco es también eso, ¿no? O sea, intentar No, recuperar. él luego el comienzo, eso nomás es, o sea, el resto no es. O sea, el Partido Colorado es un partido clientelar. Necesita fondos para asegurar lealtades. No, aparte de eso no hay nada como razón, no hay nada. Dijiste que Prieto puede ser el próximo Fernando Lugo en el sentido de que puede tumbarle al Partido Colorado. Es el único que puede tumbar al Partido Colorado ahora. Así tajante. No, sí, obvio. No te digo que vaya a tumbarlo, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, una alianza del Partido Colorado con el Partido Colorado tradicional, o sea, Marito, digamos, con, yo creo, Prieto, con Payo, ¿verdad? Eso arrasa. Entonces, yo ando mucho en Uber, en Bol, o sea, es cómodo porque Sí. estudiar, lees tu correo, hablar, o sea, una maravilla. Tenés una chofereada permanente mientras estás trabajando, ¿verdad? Ajá. Y lo que me dicen, o sea, me reconocen por la voz, por la cara, cualquier cosa que me dicen, yo quiero trabajar, no me dicen yo voy, yo quiero trabajar si él me permite, si él me llama. Yo voy a trabajar, yo le voy a llevar gente el día de las elecciones. Yo incluso voy a trabajar para él, yo voy a financiar con su trabajo la campaña. Y eso volví a ver en vendedora de comercio, en empleada doméstica. Refiriéndose a Prieto. Claro. O sea, es la esperanza una vez que le falló Lugo, ¿verdad? Claro, pero vos dijiste, perdón, ¿por qué mezclas, por usar un término, Vince o Marito ahí? Vos estás suponiendo que va a ganar un candidato. Yo creo que Vince no tiene gente, ¿verdad? O sea, vos estás pensando que la interna colorada la va a volver a ganar el honor colorado, sea quien sea su No, es que candidato. estoy pensando. ¿Estás segura de eso? Tengo certeza, claro. Entonces, ante esa situación decís que ahí sí se Pero podría. tampoco tiene chances toda esa coalición frente a Iguazú, yo creo. Marito incluso, sin que frente a Iguazú o los seguidores de Lugo, los que viven todavía recordando ese gobierno que perdieron, ¿verdad? Y se les va a volver a repetir la película. O sea, también van a perder este otro gobierno por la misma persecución colorada, ¿verdad? Y bueno, es la esperanza, o sea, y yo estoy segura que si hay una coalición... Pero Marito a escondida no lo puede hacer público, si no ¿por sería qué como no? un Castiglione. Si pierde la interna, sí. ¿Te parece que un colorado va a apoyar a un no colorado? Públicamente, digo, porque eso le costó a Castiglione muchísimo. Prieto es de familia coloradísima. Él fue rechazado 4 veces por la Junta de Gobierno cuando quiso afiliarse. O sea, él es... No hay, de hecho, Lugo era de extracción colorada. Sí. Mendefleita, ¿verdad? Claro. Pero no hay dirigencia con futuro ni con presente aquí que no sea de extracción colorada o afiliado o expulsado del Partido Colorado. Claro, Pero cuando vos ves un Prieto potable así fuerte, ¿tiene que ser en alianza con el PLRA o vos le ves solo? Porque siempre se dice que hace falta la estructura liberal. Y hace falta la estructura liberal, pero no hace falta, es decir, es molesta, digamos, la alianza política. Ahí está Lugo, la elección de Lugo, ¿verdad? O sea, te trae algunos votos que ni siquiera puede asegurar que te trajo, ¿verdad? Porque la historia del día de la elección, y a mí me pasó 20 veces, compañera de colegio le llamaba, vamos a votar, ya ha pasado a buscarte. Estoy tomando sol, hace calor, estoy en la pileta. Y yo decía, Dios mío, tu candidato, o sea, no.
O sea, es difícil luego llevarlos a votar. Una vez que votan, no sabes si van a votar por el candidato o por el segundo o por otra cosa, o en blanco, ¿verdad? Y después, una vez que ya pasó todo, a los 2 o 3 años, lo que hacen es tumbarle a la persona a la que votaron o no votaron. Entonces, es como una trampa de lobo, ¿verdad? O sea, meterte con ella con una trampa de lobo. Y ya no es, por eso a mí me cuesta hablar de Partido Liberal, ya no es el histórico Partido Radical de Eligio Ayala, ni del 20, ni hasta el 30, digamos. El 30 ya hay escisión del liberalismo en 2 fracciones cuarentistas y estigarribistas, digamos. Pero necesita, o sea, aunque sea como guardianes de voto, como algo. Claro, pero ellos van a exigirla por lo menos la vicepresidencia como siempre, o sea, No, el peor error que puede hacer es, yo ahí metería, de vicepresidente metería alguien del grupo de Marito, claramente, ¿verdad? Que tenga un perfil bueno. Él tiene, ¿verdad? Él mismo tiene, o sea, la gente en este momento es Winston Churchill al lado de lo que vino después. O sea, y sí, pero... coste que se decía de todo de Marito, ¿verdad? Pero... ahora le queremos todo. Antes no lo aguantábamos, apenas apenas dejó el Buricharroa, ya le empezamos a querer. Eso te dice todo el mundo, ¿eh? O sea, sería algo novedoso, digamos, que un Colorado acompaña a Prieto sin los liberales. O sea, estamos hablando de una ruptura del bipartidismo prácticamente, si es que se plantea como vos decís. No, porque todos son partidarios. Prieto de Colorado. Bueno, pero los colorados son colorados. Ya sé, pero no es ni colorado ni liberal como institución. Así lo que da gusto cuando... No, es que alguna vez habría que romper eso, ¿verdad? Me parece por eso ingenioso, novedoso, disruptivo, como se dice ahora, que ocurra lo que vos estás planteando. O sea, un candidato a vicepresidente no liberal, que el Partido Liberal le apoye, ¿con qué condiciones? Acordate de la renuncia de Mateo, apenas saltó lo de Alegre en la interna. Y apenas saltó lo de Lugar. Directamente renunció y él era el candidato. Y no a vice, era candidato presidencial del partido. Porque cuando ven la fuerza de lo que se le enfrenta, sí. O sea, zapatear, llorar un poco, pero no tenés salida. Ajá. Vos dijiste que la oposición no le ponga palos a Prieto. ¿A qué te referías? ¿A esto? A los liberales. A los liberales. Y a los colorados. Acordate con qué voto se le echó a Lugo, ¿verdad? O sea, pero que no le pongan palos en el sentido de armar esta no sé, alianza. Y en el sentido de gobernar después, ¿verdad? Uh-huh. Si es que son gobiernos, o sea, todo está por verse. En el 2018, el partido Colorado perdió por 3%. En el 2023 ya fue una basurera de 15%, pero ahí estuvo el factor Payo Cubas, digamos. Que tuvo, no sé, casi 25%. No, Payo sí o sí tiene que entrar, aunque sea para patear el tablero, ¿verdad? Eso es clarísimo. Pero yo te quiero preguntar antes si había forma de anticipar el fenómeno de Payo y por qué no se arregló con Payo en el 2023. Payo fue candidato a gobernador, fue diputado de la década del 90. La gente dice Payo aparece ahora. Payo está hace 3 décadas en la política paraguaya, o sea... Pero yo te digo... Y es también de vieja familia colorada y militar. Sí, o sea, sí, bueno, él fue diputado colorado. Tiene todo el hándicap positivo. Bueno, pero yo te pregunto si en el 2023 se anticipaba, porque esto que vos me estás contando del Volt, a mí también me pasaba haciendo campaña que todos me hablaban de Payo, y era imparable. ¿Y por qué no se pudo arreglar con él, con Efraín? Porque Payo es muy yo mime, él es muy individualista, ¿verdad? O sea, como todo caudillo unipersonal, digamos. Él no negarse con nada. Y a última hora va a hacer lo que sea. O sea, es impredecible Payo. Pero yo lo conozco a Payo. Yo era compañera de estudio del hermano Roberto, ¿verdad? Cuba. Y no puedes guiarlo, no puedes pedirle, no puedes orientarlo, no puedes predecirlo, nada. Así no hay... Hay que vivir nomás con eso. Pero hay que, digamos, el Payo de hoy sigue teniendo la fuerza de antes, sí. A pesar de todos sus parlamentarios lacra. Él es el fénix que renace de la ceniza. No importa. Pero 25 puntos casi estuvo. No creo que pueda repetir eso. ¿Vos decís que sí? Pero son puntos para una coalición opositora, no son puntos para él, aunque sean, no son puntos para él.
Imagínate, con 25% de electorado votante ya tenía aseguradísima la victoria. Más sumarle otros 30 o 40 del Partido Colorado de Marito, más lo de Yo Creo, ahí ya tenés 60, ahí ya arrasas. O sea que sí o sí tiene que estar Payo dentro de esta Tiene que alianza. estar Payo, Prieto luego sí o sí. Bueno, claro, sería la cabeza. Tiene que estar los liberales, tiene que estar el grupo de Marito. Pero no, o sea, la candidatura de Lugo tuvo hasta Oviedo, hasta los oviedismos estaba al comienzo de la candidatura de Lugo. O sea que, eran 8 o 9 partidos. Que haya 4 formaciones ahora ya, no sé, ya. No. ¿Qué queda del PLRA sin Blas Llano y sin Alegre? ¿Hay recambio o El algo? último caudillo, gran caudillo, populista pero caudillo, no hubo otro después, fue Laíno. Después él, ¿cómo es? Después de Laíno nada, después de nada, ¿quién? Claro, pero digamos que igualmente Efraín y Blas Llanos eran los dos que seguían ahí con sus peleas, con su odio, con nada, pero eran los Pero dos. los liberales son amor-odio. Esa es la manera de aglutinar el partido. Pero hoy no está ninguno de los dos. ¿Quién está? ¿Quién vos nadie, ves? no, nadie. Algunos dicen Estigarribia, no sé, el gobernador. Lo que pasa es que Estigarribia sale de Central y pese a ser el departamento más poblado, Central no tiene mucho voto colorado. ¿Cuánto tiempo fue controlado por los colorados? Muchísimo. Comenzó y después todo el interreino de 20 años fue colorado de vuelta y va a volver a ser colorado, o sea, clarísimo. ¿Y qué queda del Frente Guazú sin Lugo? Pola y Joana Ortega. No hay más nada. Y la figura... Esperanza Martínez estamos hablando. Sí, la figura de Lugo como símbolo. O sea, Fernando no está mal. Físicamente no está mal, digamos. O sea, le cuesta hablar, le cuesta recordar. Sí. Pero es una figura que despierta memoria como la Gran Siete, ¿no? O sea, que él esté ahí físicamente al lado de un proyecto así le asegura a todo, no solamente al Frente Guazú, asegura a todo el progresismo, a toda la gente que, clases populares, campesinos, o sea, el mundo urbano y rural que estuvo apoyando y esperanzándose en ese proyecto es inmenso, ¿no? Pero cuando él, digamos, en esta campaña que no pudo hacer porque estaba, por supuesto, en su recuperación, muchos criticaron que se usara su figura. Había una pelea entre quién se sacaba la foto, era una persona Pero que cuando no podía. era presidente también era una guerra muerta por usarlo. ¿Quién llega a las 3 de la mañana a Muricharoa y quién llega a las 3 y media? Era así nomás. O sea, todo el mundo se prendía a él. Ninguno, ni ese gabinete excelente que tuvo, ni sus senadores que apenas tuvo, ninguno de ellos hubiera podido estar allí si no fuera por Lugo. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando. Te quiero preguntar sobre el Foro de Madrid, ese que estuvo aquí en Paraguay y los representantes colorados, incluyendo el presidente que se fue a hacer la apertura. Ya volvemos después de la pausa. Ya no me agregues a tu red social, por más que siga estoy perdido. Muy bien, aquí estamos con Milda Rivarola. Querida Milda, estuvo este Foro de Madrid, la ultraderecha, con participación directa del gobierno, porque estuvo el presidente, aparte de parlamentarios, pueden irse si quieren. ¿Qué te pareció eso? Yaguaro, ay. Yaguaro, ay, Yaguaro mercado, ya. O sea que, ya, le mueve la cola o sea, te mueve la cola o la hace así, ya se va detrás tuyo. Pero hay que tener presente que el Foro de Madrid, de hecho, el centro emisor de ideología ultraderecha, antiderecho, antimujer, a favor de la violación de derechos humanos, todo ese tipo de cosas, es Budapest, es Hungría. Sí. Y de hecho, lo que hay es como sucursales o filiales, digamos, lo que mandan o tienen reservado para América del Sur, o sea, los sudacas, como dicen ellos, Sí. España, o sea, mandan a su cónsul menor a ocuparse de, y bueno, imagínate, Buenos Aires no estamos hablando de San Pablo, estamos hablando de Asunción, ¿verdad? Entonces, el menor, en el más lejano y menor de los lugares, ¿no? Y de vuelta, la vocación
divergente. O sea, vamos a distraer un poco a la gente con esto y tapa todos los diarios, todos los canales, todos los podcasts en YouTube y en las redes. Porque hace un rato estábamos con Hugo Estigarribia mostrándonos más de algunas declaraciones, incluso de Lizarela, donde imagínate que creo que en el debate ella hablaba de la salvaguarda del occidente, más o menos, ¿verdad? Más la salvaguarda de la familia, imagínate. Todo junto ahí. Es algo increíble, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa ultraderecha con el Partido Colorado? Era lo que veníamos hablando, ¿no? Porque... Pero el Partido Colorado está controlado hoy por alguien que nunca fue colorado, que es un empresario que terminó siendo dedicado a las actividades ilegales, incluso la de comprar un partido, ¿verdad? Y un liberal. Peña sigue siendo hasta ahora ideológicamente liberal, ¿verdad? Nunca fue colorado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? El hecho que haya ido Peña a presentar a la ANR su informe de gobierno antes del Congreso, ¿qué es? Papá, mira que bien me porté, papá. Dios. Pues es que Peña no es un fantasma, digamos. O sea, no es un homme de paille, como dicen los franceses, el testaferro. Ajá. Peña es un actor, es un perfecto actor, carilino, Hollywood. Se le da un parlamento, él repite a la perfección. Te dice una cosa, hoy en la historia de matrimonio igualitario gay, al día siguiente, sin ruborizarse, dice la cuestión. Y es muy útil no solamente internamente, o sea, Carter le compró a todo el empresariado emergente y no emergente paraguayo mostrándole a alguien que era economista, ¿verdad? Sino a los comerciantes, los empresarios, los exportadores, a todos. A todos le vendió con la excusa de que este es el economista graduado de, no sé, en alguna universidad de cuarta, porque tampoco es muy buena su universidad y tampoco fue muy buen alumno, ¿verdad? Y la gente se tragó el cuento, ¿verdad? Y se sigue tragando. O hace como que se sigue tragando porque ningún miembro de la elite paraguaya quiso jamás, desde las descripciones de Félix Azara para adelante, malquistarse con el poder. Eso no. Y esta situación de Katia González, ¿vos crees que la Corte va a destrabar o va? No sé, qué impresionante cómo Katia fue sustituida en el imaginario por Pola, por Johanna sobre todo. O sea, en este momento es un recuerdo de alguien que fue senadora, que iba a ser candidata, y ella sigue peleando pero en el vacío. O sea, ya la gente no la recuerda completamente, una cosa muy extraña. Porque ella tenía muy fuerte conexión con el mundo mediático, ¿verdad? Sí. Mucho. Y tenía también la esperanza de la gente. Yo recuerdo haber escuchado al portero del club alemán decir, bueno, la única a quien yo voy a votar, gane o pierda, es Katia, ¿verdad? Y mucha gente votó por ella, ¿verdad? Todos los del encuentro. O sea, le salió bien la jugada entonces los colorados, o sea... No, siempre. No, o sea, porque con Prieto no, digamos. Ellos juegan en su propia cancha con su pelota. Ese es el karma de los colorados, ¿verdad? A lo que voy nomás es si crees que la Corte le va a reponer a Katia o va a patear todo el periodo. La Corte patea. Lo único que hace esta Corte es patear, porque lo otro sería asumir su obligación jurídica. No quieren hacer porque eso es perder el apoyo y perder la bendición del cartismo. Y si lo hiciese se generaría una crisis porque el Senado no va a aceptar. Una crisis jurídica. Claro, digo, no, o sea, Bachi Núñez siendo senador va a aceptar lo que le diga la Corte o el Partido Colorado, va a decir, jódanse. Y sobre todo una ruptura de la tradición de interdependencia de poderes. Eso no. O sea, ahora es claramente el Senado, o sea, el Poder Legislativo, el que decide qué va a hacer el judicial, ¿verdad? O sea, el Poder Judicial ya no tiene ninguna autonomía ni independencia al respecto. Y de vuelta, el Poder Legislativo depende de el titular del Ejecutivo, que no es Peña, Carter, que tampoco es colorado. Entonces, un melange así espantoso, ¿verdad? Una caldera donde hierven todas las lagartijas y los sapos. Le mencionaste a Johanna Ortega, ella también es candidata a intendente de Asunción de alguna manera, igual que... Lo que pasa es que Asunción
Soledad Núñez. Ah, no, olvídate. ¿Cómo que olvídate? Olvídalo. Pero olvídate en qué sentido, ¿no crees que tenga chance? No, ninguna. ¿Por qué? Porque ninguna. O sea, es demasiado de Schoenstatt, de grupo religioso, demasiada niña bien, digamos. Y esa gente ni siquiera vota. O sea, no sé cómo decirte. Apoya, aplaude, mete su foto dentro de su cartera, pero no vota. O sea, es un decir. Claro, votan no, ya sé. 100, 300 personas. Pero ¿no? entonces, ¿estamos ante una oportunidad supuestamente maravillosa de recuperar a Asunción? No. Johanna va a hacer una buena pelea si se decide, hasta ahí nomás. O sea que O sea, ¿tenemos coloradismo otra vez en Asunción? eso es clientelismo. Clientelismo. Y es una ciudad empobrecida en sus barrios periféricos, en Bañado Sur, Bañado Norte, en Chacarita ya no, Chacarita ya es un barrio de clase media en este momento. ¿Verdad? El 40% del electorado que va a votar, no todo el electorado inscripto para votar, sí, vota. claro. Es llevado por un operador. Es una pregunta que se hizo se hizo directamente en la encuesta permanente de hogares del 2001. Se repitió 4 veces. En la de 2001 fue 33, en la última fue 40. Con eso ya gana, con eso ya O sea, ya el que te busque te lleva a votar, me está Claro, diciendo. pero el que te busca y que te lleva, con suerte te trae, porque en general te tira como a los indígenas, Sí. te tiran nomás en el lugar. Pagó algo, prometió pagar después o dio un cargo. Eso es clarísimo. No podés preguntar quién te pagó o son corruptos, pero sí podés preguntar, ¿fuiste a votar por cuenta propia o te llevó un operador? Y ahí caen todos. Ahí te dicen, me llevó un operador. Y ahí ya aseguras que eso es clientelar. Es muchísimo, 40%. Claro, es una barbaridad. Vos te preguntás para qué votás. Si uno de esos otros votos ya mata tu voto. Claro, por eso que uno ve como una Lizarela puede llegar, por ejemplo, a ser senadora, obvio, ¿verdad? O sea, obvio. todos los operadores que puso Obvio. Nenecho en su momento Obvio, fueron fundamentales, digamos. Obvio. O sea, solo con eso ya está. Y lo peor es que una vez que estás allí tenés más fondos para volver a duplicar la apuesta clientelar. O sea, ya te quedas. Ya es de por vida tu cargo o de tu grupo porque ya ganaste para ganar. Entonces, finalmente, vamos a arrancar como empezamos. O sea, Miguel Prieto puede ser el próximo Fernando Lugo. Ahora, lo que no tiene, y es su peor defecto, él no tiene un grupo de asesores. Él no tiene fundamentos técnicos de cómo gobernar, ya no te digo más el país, cómo gobernar Alto Paraná o Ciudad del Este. Eso no tiene. Y en eso se parecen Lugo, Prieto, Pola, todo. Todo tienen Mario Ferreiro. Todo. O sea, es se creen autosuficientes. Y en este momento, técnica es técnica. Estoy de acuerdo. Procedimiento, 100%. procedimiento, protocolo. El protocolo no puedes hacerte el loco y atropellarnos a todos, no. Y eso no tiene él. Y yo no creo que vaya a tener. No creo lo que vaya a tener, porque eso es estilo político, ¿verdad? Bueno, por lo que estamos hablando, medio paraguayo es ese estilo, digamos. Era muy O sea, del Mesías, digamos. Era Lino Oviedo también así, ¿verdad? O sea, estamos siempre buscando... Era Albino Jara en 1908, que fue el más amado militar, loco, mujeriego, murió sirviendo una ametralladora en Paraguarí, sirviendo una ametralladora en el departamento de Paraguarí, así, ¿verdad? Pero a partir de Oviedo tenés, a partir de el de 1904, ¿cómo se llamaba? El carilindo, ese de bigote tan hermoso, Albino Jara. Albino Jara, tenés Lino Oviedo, tenés Payo. Después hay una cadena de continuidad así muy clara, muy obvia, en gestualidad, en comportamiento,
Al Albino Jara se le sumaron los liberales, se le sumaron los colorados en su gol. Cecilio Báez fue ministro el jurista, el miembro de la Corte Suprema, el rector de la Universidad Nacional y decano de la Facultad de Derecho. Se le sumó Albino Jara. Otro level se diría. Otro level. Cortito. ¿Debería estar Madame Lynch en el Panteón? Por favor. Pues es que se intentó traer los restos que ya no son los restos. O sea, estaba en una tumba colectiva, en un panteón colectivo. Después de 150 años, la ceniza desaparece. O sea, no sé lo que querían traer, pero trajeron algo. Llega acá y todas las mujeres, Beatriz González, Odena Rodríguez Alcalá, incluso mujeres coloradas, tipo la de Gempe, las que consiguieron después el voto, el derecho a voto femenino en el 61, rechazaron que entre, primero porque no era paraguaya, segundo porque no estaba casada con, o sea, ella era una concubina, como otras concubinas. Toda la gente ignora, y yo creo que es adrede porque es la historia que nos contaron como obligación. Juanita Pessoa va con López hasta Cerro Coralla, lleva un hijo, mientras que Madame le tira a Panchito López para que o sea, se arriesga que lo mate con tal de tener su seguro al lado del mariscal, ¿verdad? Juanita Pessoa le da a Washburn, a McMahon, el general McMahon que viene con un rango diplomático acá, le da el hijo que él lo saca como criado, con los cartuchos de plata y oro, por supuesto, ¿verdad? Y lo saca fuera, y Leopoldo sobrevive. O sea, en medio de su dolor, ella asegura la vida de su hijo sacándolo afuera, ¿verdad? Impresionante. O sea, debería estar en todo caso Juanita Pessoa y no Madame Lynch ahí. Obvio, es paraguaya. Tuvo hijos el mismo año que Madame Lynch. O sea, López tenía, no es que dejó de tener, tenían las dos mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? Incluso Madame Lynch saca en el semanario un anuncio grande, como todas las cosas así mediáticas que ella hacía, ofreciendo, en venta toda su propiedad en el Paraguay, que no eran suyas, le dio López, ¿verdad? Claro. Porque pensaba asustarlo, diciendo que se iba a ir definitivamente para que le dé más propiedad y se quede, ¿verdad? Pero tienen dos hijos de la misma edad, que son Leopoldo y Panchito. Gracias, Milda. Gracias por tu tiempo. Vamos a volver después de la pausa con Mercedes Canesi y vamos a hablar de todo este tema de los combustibles. ¿Suben o bajan? Me prometiste cocido que nada. Nunca llegó. Ya no me agregues a tu red social. Salto al vacío se llama el último videoclip, el lanzamiento de Cachiporro. No sé por qué Bomber no bailó hoy, che. Mirá que tenía una onda así, ¿viste? Habló de cumbia, de esto, no. ¿Sí que le pasa a vos? ¿Por qué no baila más Bomber, muchacho? ¿No vas a bailar, Bomber? Bailar, puedes mostrarle cuando baila, por favor. Eso es lo que queremos ver. Y nos vamos dale, Bomber, dale, Bomber. Eso, muy bien, ¿no? Ahí está. ¡Vamos! Ese es Bomber, Carancho. Ahora sí. Ahora ya podemos hablar de petróleo. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Suben los combustibles. ¿Por qué? Porque la guerra en Irán-Israel, que en teoría está ahora en una tregua. Está en una tregua, sí. De hecho, sabemos que Medio Oriente es como un polvorín y es donde se concentra también la mayor producción de petróleo del mundo, que es lo que queremos mostrar acá. Ajá. Y cada fenómeno que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, acá tenemos una estadística de los precios del petróleo desde 1860 hasta el 2020 más o menos. Okay. Claro, cuando vino la guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero, se unieron los países en contra. Eso fue en el 71, 72 más o menos. Sí. Ahí hubo un salto de $3 el barril a $12 el barril. Okay. Se multiplicó por 4 el precio. Y después cuando vino la revolución iraní otra vez, 79. Subió a $30. Fue una locura. Bueno, entonces vemos cómo todo lo que sucede en Medio Oriente afecta muchísimo los precios. Y acá vemos los últimos fenómenos, ¿verdad? La crisis financiera mundial, el COVID. Y después vamos a ver otra lámina de los últimos 6 meses. Okay. Para entender. ¿Y por qué es tan importante el Medio Oriente? Y porque es la mayor producción de petróleo del mundo. Ahí le vemos a todo lo que está en este color rosadito claro,
los países petroleros, donde el más grande de todos es Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos. Y después ya tenemos los países de Norteamérica, Venezuela es un gran productor también. Súper así como sí. en su Creo que momento. tiene la segunda o primera reserva más grande del mundo. Vamos a ver eso en la siguiente lámina. Ok, a ver. Ahí vamos a ver los países por reserva. ¿Cómo están los países a nivel? Interesantes son estas explicaciones para entender, digamos, de dónde viene el petróleo y por qué sube o baja también, ¿no? También, por eso lo que vos decías, efectivamente Venezuela tiene la mayor reserva del mundo. Esto es en 2020, ahora más todavía, de petróleo. Entonces, ¿Por qué creen que Estados Unidos siempre habla de Venezuela y quiere Venezuela y quiere Venezuela? Bueno, aquí está la razón número uno. No es una cuestión relacionada a la democracia. Quiere No. el petróleo. Y lo dijo el propio Donald Trump en una entrevista. Él dijo, me arrepiento de no haber invadido Venezuela y nos quedamos con su petróleo. Lo dijo abiertamente a su estilo, que está muy bien, por lo menos lo dice. es sincero. Es un petróleo difícil también de refinar. Petróleo pesado. Es un petróleo pesado, Sí. por eso Estados Unidos tiene unas refinerías incluso para refinar este petróleo. Así es. Bueno, entonces, Venezuela y Medio Oriente, los dos lugares complicados. Claro, sí. Obviamente que el precio del petróleo Ahí está va Irán a en ser el muy cuarto volátil. lugar de reserva, Sí, pero nada sí, más sí. y nada menos. Enormes las reservas. Bueno, ¿y qué es lo que pasó con este tema de la guerra entre Israel e Irán? Que por suerte ahora se firmó la paz, esperemos que continúe así. Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz. Este es el estrecho, es un paso muy difícil que si es que Irán cierra, que está acá al norte del estrecho, el 30% del petróleo del mundo Se queda trabado. Sí. Y eso, algunos dirían, bueno, ¿qué es lo que es el 30%? Queda todavía un 70%, pero no, eso Es muchísimo. es muchísimo porque, como hemos visto, todos los productores de petróleo de Medio Oriente pasan por el estrecho de Hormuz o si no, también por el Mar Rojo, que también dijo Yemen que si es que seguían atacando a Irán, ellos iban a cerrar el Mar Rojo. O sea que ahí el Sí. petróleo se iba a disparar mucho más todavía. Mucho más. Y lo más probable es que por lo menos igual que cuando sucedió la guerra de Yom Kippur, que sería el cuádruple, entonces de 60 a 240 dólares el barril. Una barbaridad iba a ser eso. El ¿verdad? siguiente cuadro. Bueno, ¿y cómo eso nos afecta a nosotros Ahí está. en los últimos tiempos? ¿No es cierto? Si miramos desde septiembre del año pasado, esta es una gráfica de un año, Sí. vamos a ver que realmente la tendencia de los precios del petróleo es a la baja, Sí. con algunos vaivenes. Picos, claro. Una de las cosas que hizo bajar el precio del petróleo son los aranceles de Trump. El famoso día de la liberación que le dice Sí. él, que bueno, que sucedió acá. Y volvió a subir otra vez cuando Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, que hizo ya reaccionar a petroleras nacionales o empresas de combustible nacionales. Apenas se firmó la paz, volvió a bajar otra vez el precio del petróleo. Lo que Oye, puso- ¿cuánto está entonces el petróleo? Más o menos. y digamos. está por el orden de los 65 dólares el barril. El digamos. barril, sí, sí, sí. Bueno, y si nos vamos a la siguiente lámina, rápidamente los emblemas sin haber comprado ni vendido nada. Claro, porque se supone que había en reserva de petróleo acá, Claro. digamos. En algún lado se están estoqueando, digamos. Bueno, acá vemos que, por un lado, no tenemos transparencia de parte del gobierno. Abdo Benítez en su momento vetó la ley para que se pueda conocer con detalle la estructura de precios de los combustibles. Si entramos en la página web de Petropar, la última estructura de precios de abril, estamos casi ya en Claro. julio, o sea, cómo no actualizan su estructura, que además no es detallada. Ajá. Y tenemos acá este plus que siempre decimos, ¿cómo puede ser que tengan tanta ganancia? Porque este plus es la ganancia de las empresas. Además, ¿qué quiere decir plus, digamos? O sea, tenemos Sí. es No. como muy... ¿Por qué no compramos nomás la cotización internacional y pagamos el flete, Es como cuando el te seguro, ponen varios etcétera? en un balance, varios tantos, Sí. vos no sabés qué es varios. Qué cuerno es, bueno. Y en la siguiente vamos a ver la reacción de los emblemas ante ese ver, problema ¿qué que pasó hubo en ahí? Irán. Sí. 850 guaraníes, ya subieron algunos emblemas menores. Sí. Lo que hizo que varios tweets de Samuel Acosta, Samuel, un especialista en economía, dice... en Paraguay varios emblemas subieron el 12% sus precios y ahora están manteniendo a pesar de que ya bajó el precio. Porque claro, un ratito nomás estuvo en 75 dólares, ya está otra vez Claro, al mismo precio tendrían antes. que haber bajado. Están manteniendo. Y después sale y dice también Samuel con mucho criterio, ¿cómo es posible que haya 8 empresas que tengan toda la misma estructura de precios, el mismo margen de ganancia, todo, y todos fijan el mismo precio? O sea, se están poniendo de acuerdo. Claro, obviamente se llamaron todos para decir, vamos a hacer esto. Y eso dice la CONACOM, esto es
una colisión, entonces ellos dicen que pueden multarle a la CONACON, es la Comisión Nacional de Competencia, Sí. que ya abrió una investigación y pueden llegar a multarle en $20 millones a los emblemas que hicieron este aumento. Veremos, veremos, después lo sabremos, dice la Sí. famosa frase. Bueno, está bien, es interesante poder entender cómo toda esta estructura del petróleo nos llega a impactar, porque también eso impacta en el precio del peaje, porque también ya empezaron a pedir, vamos a subir el Aumento de peaje, porque... Y todos los alimentos, todo lo que se transporta va a subir de precio, aunque no usemos. Gracias, Mercedes, nos vemos la próxima semana. Nos subimos entonces al barril. Al vacío, habernos perdido. Con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche.